alumna de la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio. Estoy elaborando un trabajo para acreditar la materia de Derechos Humanos y Reformas Constitucionales. El tema sobre el cual les voy a hablar es el concepto de los derechos humanos. Primero que nada, retomaré algunos antecedentes. En la antigüedad, no siempre la humanidad tuvo claro o definido lo que es el concepto que hoy conocemos como derechos humanos, ya que la conciencia universal fue despertando después de varias atrocidades que han acontecido a lo largo de la evolución humana. Es así como la conciencia sobre estos derechos humanos ha venido surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades que acontecieron durante el nazismo. Millones de muertes que trajeron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero también es cierto que en la antigüedad ya se hablaba del reconocimiento de algunos derechos inherentes a los hombres. Es así que en el año 539 a.C., en la antigüedad, la humanidad pasó por periodos en que ya se tutelaban estos derechos. El gobernante llamado Ciro el Grande, una vez que conquistó Babilonia en ese año 539 a.C., el primer rey de Persia antigua, decretó la libertad de la esclavitud de los conquistados, la libertad de religión y la igualdad racial. Este decreto fue escrito en un cilindro de barro, en escritura cuneiforme. Ese cilindro se le conoce históricamente como el cilindro de Ciro, y es el primer documento histórico que tiene como antecedente el reconocimiento de estos derechos humanos a la libertad de la esclavitud, a la libertad de religión y a la igualdad racial. También en el año 27 a.C., en Roma nace el concepto de ley natural. La ley romana se basaba en ideas racionales, derivadas de la naturaleza de las cosas. En 1215, la Carta Magna, firmada por el rey de Inglaterra, Juan de Inglaterra, contenía, entre otros, los siguientes derechos: el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, el derecho de todos los seres libres a poseer y heredar propiedades, y se les protegiera de recibir o de proporcionar al gobierno impuestos excesivos. También el derecho de las viudas a decidir no volver a casarse cuando ellas ya contaban con una propiedad que les habían heredado sus maridos. Los principios de garantías legales e igualdad ante la ley, y las disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. En 1628, la petición del derecho, elaborada por el Parlamento inglés, enviada al rey Carlos I, como una declaración de libertades civiles iniciada por Edward Coke, conteniendo 4 principios. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probable, que reafirma el derecho del habeas corpus. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos, y no puede usarse la ley marcial en los tiempos de paz. En 1776 se da la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Las 13 colonias que habían llegado a la Norteamérica se independizan de la corona de Inglaterra. Y en esta declaración, Thomas Jefferson filosóficamente hace énfasis en 2 temas: los derechos individuales y los derechos de la revolución. En 1787 se elabora la Constitución de los Estados Unidos de América, que se inspira en la filosofía de John Locke, que dijo que la condición humana
había dotado a los individuos de ciertos derechos inalienables que no los podían ser violados por ninguna autoridad terrenal. En 1791 se escribe la Carta de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, limitando los poderes del gobierno federal de los Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos residentes y visitantes en el territorio estadounidense. Protege la libertad de expresión religiosa, el derecho a tener y portar armas, de reunirse y a la libertad de petición, así como a tener un juicio justo. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en Francia, por la abolición de la monarquía absoluta, creándose la República Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. En esta se proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad, de propiedad, de seguridad y de resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de esa sociedad el goce de estos mismos derechos. En 1864, la primera Convención de Ginebra es una conferencia diplomática donde asistieron 16 países europeos y varios de la América, en donde se tutela como principio relevante la obligación de proveer atención médica sin discriminación a todo el personal militar herido o enfermo y de respetar el transporte y equipo del personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. En 1945, las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, en abril de ese año, crean un organismo internacional para promover la paz y evitar las guerras futuras. Como preámbulo dice: nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. En ese mismo año de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fomentada por Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de los Estados Unidos ante la ONU, encabezó la comisión para redactar este documento, que es considerado como la Carta Magna Internacional de toda la humanidad, adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948. Como preámbulo, proclama los derechos inherentes a todos los seres humanos. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y la miseria, se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Posteriormente también han surgido diferentes tratados internacionales, entre los que destacan la Convención Europea de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969 y el más reciente, la Declaración Universal de los Derechos Emergentes, en el año 2007, firmado en Monterrey, México, que es el documento del siglo XXI. En la teoría liberal del concepto social, las personas, al pasar a la sociedad civil, no renuncian a los derechos que tenían en el estado de naturaleza, sino que le asigna al Estado facultades para la protección de esos derechos. La doctrina de los derechos humanos permite neutralizar los efectos de rechazo a los derechos naturales, porque sean cuales fueren los derechos otorgados a una persona como ciudadano de cualquier estado, sus derechos naturales van con él a donde vaya. Son inalienables, imprescriptibles e inderogables. Los positivistas afirman que los derechos son básicamente hechos valorados por un sistema normativo. Con las revoluciones americana y francesa, los derechos se convierten en herramientas de diseño institucional. No puede haber derechos humanos que no estén positivizados, es decir, establecidos por un sistema jurídico positivo, nacional o internacional. La internacionalización de los derechos humanos constituye la jurisdicción a gran escala de los principios morales fundamentales. Según Jorge Carpizo, connotado constitucionalista mexicano, define como derechos humanos el conjunto de las atribuciones reconocidas por instrumentos jurídicos para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas, lo que permite una existencia humana desde diversos ámbitos relacionados entre sí, individual, social, político, económico y cultural. Humberto Nogueira Alcalá, doctor en Derecho, profesor jurista chileno, define la dignidad humana de la persona como el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de capacidad, autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado ilícitamente para ofender atributos inherentes a la persona. Y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad, en condiciones acordes con la misma dignidad que le es consustancial. Todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado. Estos derechos, atributos de toda persona, son inherentes a su dignidad. El Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer lo que hoy conocemos como derechos humanos, que son derechos universales que corresponden a todo habitante del planeta. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también adopta un concepto de derechos humanos, definiéndolo como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos, al ser inherentes a todos los seres humanos, es una distinción que no tiene factores de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen nacional o étnico, de color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos. La noción de derechos humanos lleva a cabo un tránsito histórico que va de la dimensión filosófica a la dimensión política y de ahí a la dimensión jurídica. Implica una concepción moral de la persona humana y su relación con el poder político. Lo afirma el autor Mario I. Álvarez Ledesma
director del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey. Él es el creador de esta división pedagógica de los derechos humanos que se denomina concepción multidimensional. Y como ya lo he dicho, habla de 3 dimensiones. La primera es la filosófica, cuyo objetivo es establecer valores éticos que justifiquen comportamientos de individuos e instituciones sociales. Sus características son que este discurso se mueve en una dimensión teórica, axiológica. Busca resolver el problema del concepto y fundamento racional de los derechos humanos. Es la dimensión original en que surge este concepto. Las teorías filosófico-políticas de los siglos XVII y XVIII. Se gesta en los trabajos justnaturalistas, contractualistas, de autores como Hobbes, Locke y Rousseau. La dimensión política, cuyo objetivo es establecer principios o paradigmas de legitimidad política de estados, gobiernos e instituciones sociales. Los derechos humanos adquieren un carácter ideológico. La dimensión y el discurso político tienen 2 ámbitos, el nacional y el internacional. Se difunde a través de las declaraciones políticas o declaraciones de derechos del siglo XVIII. A partir de 1945 se convierte en un criterio de legitimidad política para los estados modernos. Y está la dimensión jurídica, cuyo objetivo es establecer principios de justicia, establecer las garantías jurídicas de su efectiva aplicación. Las características son que el discurso jurídico posee también 2 ámbitos espaciales, el nacional y el internacional. El discurso jurídico debe establecer los estatutos técnicos, instrumentales, en que se inserta la concepción filosófica política de los derechos humanos en el discurso jurídico. La combinación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas con los distintos pactos internacionales de derechos humanos que fueron acordados entre diversas naciones, se le conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y es donde se plasma precisamente esta dimensión jurídica de los derechos humanos. La aplicación de los derechos humanos se rige por principios de universalidad, interdependencia y progresividad. Universalidad porque es para todos por igual. Interdependencia porque están ligados unos derechos con los otros. Es imposible respetar unos y violar otros. Se deben respetar todos los derechos humanos. Progresividad porque está prohibido que el Estado, una vez que ha reconocido un derecho como derecho humano, pretenda abolirlo. También pedagógicamente se divide a los derechos humanos en 3 generaciones primordiales. La primera generación, que son los derechos civiles y políticos vinculados con el principio de libertad. La segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales que están vinculados con el principio de igualdad. Y la tercera generación, que son los derechos que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes y que se vincula con el principio de solidaridad. En este último se unifican los criterios que tutelan el derecho a la paz, a la calidad de vida o a las garantías frente a la manipulación genética como derechos del humano en sociedad, a una escala universal. Y últimamente se habla incluso de derechos humanos de 5ª generación, que son los que pretenden incluir en este catálogo de generaciones de derechos humanos y que se mencionan los siguientes: derecho a existir digitalmente, derecho a la reputación digital, derecho a la estima digital, derecho a la libertad y a la responsabilidad digital, derecho a la técnica del update, al parche, derecho a la paz cibernética y a la seguridad informática, derecho al testamento digital, entre otros. Sin embargo, si pasamos estos últimos derechos de la 5ª generación, probablemente, eso es a título de una consideración personal,
no pasarían el filtro de principio de derechos humanos, puesto que, según mi consideración, no forman parte de la dignidad humana, ni son inherentes al ser humano. Estamos hablando de derechos de cibernautas, no universales, porque no todos los seres humanos somos cibernautas. Como conclusión, puedo mencionarles que el tema de los derechos humanos y su reconocimiento y protección es universal. Se valoriza la ética y la jurídica del ser humano como poblador del planeta. Los atributos de la dignidad de la persona humana, donde quiera que ella esté y por el hecho mismo de serlo, prevalecen. Así tenemos que el concepto de derechos humanos surge como un reconocimiento del poder de los derechos humanos ante el poder del Estado, y que el Estado tiene la obligación de protegerlos, garantizarlos y promoverlos. Nuestro reconocimiento inicia en la dimensión filosófica, trasciende a la dimensión política y culmina en la dimensión jurídica. Ahora, esa dimensión jurídica debe trascender a la dimensión coercitiva, lograr que los derechos humanos sean respetados en todos los estados, que en verdad los promuevan, los protejan y garanticen el goce y disfrute de estos derechos humanos, lo que resulta todo un reto, vistas las condiciones sociopolíticas y económicas de la humanidad. Es todo por hoy. Gracias.